Y entonces en un barrio como el Capotillo, en ese tiempo existían la banda, los H Machete, los Necios, los Herman Proki. Entonces yo me crié en ese ambiente. Satanás me involucró y me envolvió en el mundo oscuro de la droga y en el mundo del tigueraje, del narco. Me daban tratado, yo escuchaba los mensajes y me tapaba los oídos, porque sentía que la voz de Dios me estaba llamando. De este lado me están dando puñalada y de este lado machetazo. Sentado. Y ahí fue que me dieron ese machetazo, que esa mano yo no puedo abrirla. Dios. La mano se me descoyuntó así. Dios. Entonces yo tengo un pote de ácido del diablo en este bolsillo aquí. Me dio un machetazo, se me vació en el pie. Me dieron una puñalada aquí en el pecho. Me dieron una en el corazón, que se pudiera mostrarla ahí. Sí. Dios mío, Padre. Que me dieron ahí. Dios te bendiga, familia. Sean todos bienvenidos a tu poderoso programa Impacto de Dios TV para las Naciones. Tu amigo y hermano Joselito Pérez, quien conecta con todos ustedes. Así mismo lo puede encontrar en todas las redes sociales. Puede buscar el canal de YouTube Impacto de Dios TV para que pueda recibir más videos, ¿verdad? Y pueda hacer un impacto en tu vida. Hoy, señores, tenemos un invitado muy especial, un hombre con una trayectoria muy impactante durante una época, muchos años, llevando la palabra de Dios nacional e internacional. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen, otros lo van a conocer. Un hombre la cual Dios lo libró, ¿verdad?, del lazo del cazador, lo sacó del estómago del infierno, lo purificó, lo levantó. Y hoy en día damos gloria a Dios porque Dios a través de él ha marcado toda una generación. Está con nosotros el pastor y evangelista y profeta, el ministro José Canela. Ministro, Dios te bendiga. ¿Cómo te sientes? Amén, amén, siervo. Me siento más que contento y privilegiado a la vez de compartir este momento maravilloso contigo y con la audiencia, a la cual van a ver y van a escuchar el poderoso, la obra de Dios manifestada en la vida de cada uno de nosotros. Amén, así mismo es. Y yo me gozo de verdad de compartir, porque bastante tiempo hemos compartido, pero esta parte que vamos a hablar ahora no la hemos compartido detalladamente. El tiempo de Dios sí, perfecto. Es perfecto, así es, ministro. De verdad que para mí es una honra y un privilegio que yo sé que con tanto compromiso que tú has tenido, Dios le plació apuntar estos pocos minutos en la agenda, ¿verdad? Para que podamos mostrarle al mundo que verdaderamente Cristo cambia y que Dios hace cosas extraordinarias. Yo sé que muchas personas que nos ven detrás de cámara han sido muy impactados, edificados con tu testimonio. Amén. De donde Dios te sacó, de donde Dios te libró, lo que Dios hizo, lo que Dios está haciendo contigo hasta el sol de hoy, que yo sé que ha sido de mucha bendición. Queremos conocer un poquito quién es José Canela, cómo fue tu niñez y tu adolescencia antes de tú conocer a Dios. Bien, hermano, mi niñez fue normal, como en el sentido de cualquier niño que nace en un hogar. Sabe que yo nací en un campo de Cotuí, que le llaman la Cueva de Cebico. Ahí en Cebico yo nací y mis padres eran de escasos recursos, trabajaban en la agricultura, especialmente mi padre. Y prácticamente ellos trabajaban en la loma y por lo regular siempre dejaban al mayor al cuidado de los menores, de los pequeños. Y mi hermana, que tenía apenas 9 años, era la que prácticamente nos cuidaba, porque íbamos todos uno atrás de otro, 10 hermanos y todos pequeñitos. Y apenas yo tenía 6 meses, y mientras mis padres trabajaban en el campo, se iban en la mañana y regresaban en la tarde. Ya usted sabe. Entonces mi hermana siempre jugaba con nosotros, y me acuerdo que ella me recordó esto, que vino de Europa
hace unos años y me dijo lo que pasó en mi niñez, que cuando yo tenía 6 meses ella jugaba y me lanzaba para arriba y me lanzaba para arriba jugando como niño al fin, sin experiencia. Y en varias ocasiones me lanzaba y me aparaba. Y en una me lanzó que no me pudo aparar y yo me fui de cabeza para atrás. Y caí sembrado en el piso. Y al caer sembrado, el cuerpo mío quedó prácticamente inconsciente, tieso, duro. Y al quedar duro, la sangre se me coaguló. Dios mío. Ella se puso nerviosa, se asustó al ver el cuerpo duro, tirado. Las casas en ese tiempo estaban distanciadas, estaban a medio kilómetro, 100, 300 metros. Ella no sabía qué hacer, porque hacer una niña al fin. Esperó que mis padres llegaran de la loma en la tarde y ya el cuerpo mío yacía sin vida, tirado. 6 meses donde ya la muerte me hubiera visitado y me hubiera tocado. Con 6 meses. Sí, porque siempre cuando hay un plan y un propósito de parte de Dios, el enemigo tratará de interrumpir de que el plan y el propósito de Dios se lleve en una persona o en una vida. Entonces yo tengo ya 6 meses y ya prácticamente mi cuerpo está duro, tieso, colorado, morado. Y cuando mis padres llegan del campo, de la montaña, ellos observan que el cuerpo mío está duro, pero corren para el hospital que quedaba en el pueblo. Y cuando llegan al pueblo, no había nada que hacer en una clínica rural que había, y prácticamente me hubieran diagnosticado que no había nada que hacer, porque si me hubieran llevado temprano, en la hora hubiera podido prácticamente volver a la vida, pero ya no había nada que hacer. Entonces, mientras estaba en una camilla, me cuentan que el cuerpo entró en movimiento. Entró en calor. En calor, y la sangre empezó a circular. Dios mío. Dios me devolvió para atrás. Wow. Porque había un plan y un propósito que había que llevarse a cabo. Amén. Y cuando me regresan para atrás, me dejaron ahí varios días en la clínica. Y luego me refirieron para la capital, porque los hospitales de verdad estaban en la ciudad. Sí, me llevaron a un lugar que le llaman La Angelita. Sí. Y de ahí me pusieron suero, me atendieron. Y volví al campo otra vez. Y como cuando tengo 3 años, ya mi familia emigra para la capital. Eran tiempos difíciles en ese tiempo. Estamos hablando en el año 70, 71, 72. Y cuando emigran para la capital, mi madre, el evangelio estaba en su pañal en ese tiempo, se convirtió a Cristo. Decían que el que leía la Biblia se ponía loco, y ser cristiano era una burla en la comunidad y en el barrio. Te miraban como un ogro, como algo que prácticamente no tenía valor. Pero en ese tiempo, como el evangelio estaba en pañales, había poder, y había gloria, y había unción. Y mi madre empezó a llevarnos a las iglesias, todo. La palabra dice: instruye al niño en la carrera, siendo adulto no se va a apartar. Así es. Y yo fui adquiriendo conocimiento en el sentido de lo que es Dios, porque cantaba coro y no lo gozábamos en las iglesias, en las escuelas bíblicas, y yo veía. Entonces yo empecé a tocar la conga. Ya estoy en esos días entró el huracán David en el 78, que yo me acuerdo. Eso arrasó con todo. Dios. Y prácticamente ya en el 80, 81, mi madre, ya yo tocaba la tumbadora en las iglesias. Se daban unos cultos. Yo me acuerdo, algo tremendo, algo sobrenatural. Todo el que entraba torcido, había palabra, había la presencia de Dios, vivía en los lugares. Era una sí. Y mi madre, yo me acuerdo que temprano nos llevaba todo y dormíamos debajo de los bancos de la iglesia, haciendo silicio matutino. Había una gloria sobrenatural, algo poderoso, que usted sentía que era Dios que vivía. Así es. Y algo, hermano, que yo pude experimentar. Entonces, cuando ya tengo 13 años, pero antes de desarrollar los 13 años,
Cuando experimentaste y fuiste testigo del ciclón David, ¿qué pasó con la casa donde ustedes vivían? Todo acabó. Bueno, la casa de nosotros vivíamos no sufrió daño. Gracias. Porque vivíamos en una parte baja y el ciclón arriba arrasó con todo. Yo veía los techos y veía el zinc y la casa derrumbándose. Entonces, como nosotros vivíamos en una cueva, el ciclón pasó por arriba. Sí, yo me acuerdo que había mucha precariedad y eso fue tan fuerte que todos los cangrejos del río subían para arriba. Usted lo agarraba por lata, que usted lo oía, subían para arriba porque el río empezó a subir, los cangrejos empezaron a subir para arriba, para la calle. Y fue algo tan destructor, hermano, que prácticamente en ese barrio del Capotillo no quedó casi casa alguna, poste de luz. Eso me marcó. Yo me acuerdo eso porque eso yo lo viví. Y la iglesia donde tú ibas, no quedó nada. El techo se le fue entero. Sí. Pero unos días luego la reconstruyeron y como prácticamente el río subió, no había refugio, los refugios eran en la iglesia y en las escuelas. Mi madre prácticamente nos llevó a todo para la iglesia y hacíamos silicio y nos manteníamos y la iglesia siguió su curso, dando culto y avanzando. Amén. Entonces, ahí la etapa de los 13 años en adelante. Sí, durante esos 3 años yo prácticamente me gozaba, íbamos a la actividad del estadio de la Normal que daban campaña. Ese tiempo estaba Luis Urbay, estaba este otro, ¿cómo que le llaman a él? Que era un evangelista, Villanueva. Daban campaña poderosa, Barranco. Sí, había un señor que era mercadero, que tenía un camión, y en ese camión nos íbamos todos atrás, un camión de esos Daihatsu, para la iglesia, para la actividad. Y eso era algo poderoso. A veces en campañas que eran de 3 días, se tomaban una semana, porque era la gloria de Dios. Los paralíticos, los milagros que sucedían. Santo. Yo me acuerdo claro, yo tenía 11, 12 años, ¿me entiendes? De 10 años, ya uno, su memoria te marca. Y yo veía lo que acontecía. Y cuando anunciaban que iba Gigi Ávila, que estaba en su apogeo, en su comienzo. Yo te estoy hablando del 82 o 83, por ahí. Entonces, ya cuando yo cumplo 13 años, mi padre murió en el 83. Mi padre murió en el 83 y eso me marcó, porque al mi padre morir, yo lo vi que murió de cáncer. Dios. Mi padre murió de un cáncer en la cara, se le fue el rostro entero. Dios. Sí, y yo era el que le llevaba la comida allá a donde él estaba internado en el Marión. Y él me dijo la última vez, no podía hablar, me escribió, me dijo que no volviera más. Dijo, no vuelva más, porque eso me estaba afectando. Y no lo volví a ver más y murió. Entonces al morir, eso me marcó. Y prácticamente yo, al no tener raíz en el Evangelio, mi madre tuvo que irse a trabajar porque éramos demasiado hermanos. Para mantener 10 hermanos. 10. Sí, la mayor tenía como 15 o 16, 17 por ahí. Yo apenas tenía como 13 años. Entonces, ella tuvo que irse a trabajar. Y entonces en un barrio como el Capotillo, en ese tiempo existían la banda. Los H Machete, los Necios, los Helman Proki. Entonces yo me crié en ese ambiente, exactamente, y donde eso ya la marihuana estaba tomando apogeo, que en ese tiempo fue que entró en lleno. Entonces el criarme en un tutor, el Satanás me echó mano. Dios mío. Y me puse en una esquina a vender y a bregar con droga, consumir marihuana. ¿Pero tú trabajabas específicamente para una banda? Sí, para la banda. Yo estaba en un equipo, un coro ahí, y siempre estaba con el coro de Papo Hernesio. Yo tengo fotografía con Papo Hernesio. ¿Y qué edad más o menos tú tenías en ese entonces?
Yo tenía como ya 14 años por lo menos, de 13, 14 a 15 años. Entonces Dios empezó a bregar conmigo. Dios mío. Yo estaba desacatado, perdido. Wow. Mi madre tuvo que mudarse del barrio, porque yo peleaba mucho, buscaba muchos problemas, ella tuvo que salir corriendo. Entonces Dios empezó a bregar conmigo, yo entendía que Dios me estaba llamando. Amén. Empezó a hablarme y a tratar conmigo, iba y me predicaban, pero yo estaba en mi juventud, al no echar raíces. Entonces Satanás me involucró y me envolvió en el mundo oscuro de la droga y en el mundo del tigueraje, del narco. Y Dios empezó a tratar conmigo y a llamarme. Y yo empecé a rehusar el llamado de Dios. En el coro de las mujeres, en el coro de la ganga, del tigueraje. Ahora, ¿quién te motivó a vender droga en ese entonces o a desacatarte de esa forma? Quien me motivó fue un muchacho que le llamaban Moy, que hubiera salido de La Victoria en ese tiempo. Dios. Inmediatamente puso un punto y él me involucró en el punto. Wow. Y eso era, vendíamos funda de marihuana y era algo tremendo. Cuéntanos una experiencia terrible que tuviste. ¿No tuviste miedo de que otras de las bandas te atacaran para moverte del punto? Porque tú sabes que siempre hay uno que le interesa ese punto. Exactamente. ¿Cómo fue ese ambiente? Bueno, ese ambiente, cuando ese tiempo se peleaba a los machetes y a los cuchillos, Dios. Eso de arma de fuego no existía entre los jóvenes y muy pocas veces. Y prácticamente cuando había problemas con otra banda del Simón Bolívar y del 24 de abril y del Luperón, nos reuníamos todos y íbamos a pelear a otro barrio. Eso era algo, mira, todo el mundo encerraba, se encerraba el corredero, tirando botellas. Cuando decían, vienen los tigres del Capotillo. Mira, eso era algo espantoso. Un toque de queda. Era un toque de queda porque eran días terribles, eran unos momentos peligrosos. Cuando eso existía, un mayor que le llaman Chichi Bolón, que ese tipo era cojo. Y ese tipo tenía un policía que le llamaban La Máquina, que ese era el que corría. Él no podía correr, el mayor, pero el tipo era un moreno alto, que cuando salía le caía atrás a los tigres. Y lo agarraba. Lo agarraba. Dios mío. Y si no lo plomeaba, prácticamente lo mataba. Era algo espantoso. O sea, Chichi Bolón, que era policía, él era mayor. Sí. No podía correr tanto. No podía porque él era cojo. Pero andaba con unos policías, por ejemplo, uno que le decían La Máquina, que ese tipo era ¿Por qué le decían La Máquina? Porque corría como una máquina, una locomotora. Era un tipo moreno alto y no había tigre que se le escapara eso. Aunque tú tuvieras un motor. Sí, aunque tuviera lo que viera, era un moreno alto. Ese tipo corría como un atleta. Dios mío. Entonces, en ese tiempo, eran tiempos difíciles, prácticamente uno buscaba problemas de por sí, uno no tenía miedo. Wow. Porque eran tiempos de banda. Cuando y si demostraba miedo las otras bandas, no, te daban para abajo. Tú tenías que ranquearte, tenías que estar prácticamente activo, si no te descalificaban. Wow. Y me acuerdo yo que una vez se armó un problema tan fuerte que hay un amigo mío que prácticamente en un pleito a la pedra, le dio una pedra, le tiró una pedra, le dio un machetazo y luego le tiró una pedra y se la pegó a una niña, hija de un guardia. Entonces yo corrí con el tipo para el Mocoso Puello a coserlo y el guardia cogió con la niña para el hospital también. En eso, él me vio a mí ahí y la policía estaba ahí y a mí me echaron el guante. Y de ahí por ese pleito me mandan para la preventiva, cuando la preventiva estaba en el ensanche de la Fe, que era la preventiva. Eso era algo espantoso. Dios mío. En ese tiempo. ¿Qué experiencia llegaste a tener en la preventiva? Bueno, en ese tiempo se peleaba también, se entraba mucha droga, los policías. Yo tenía un policía amigo mío que vivía en el Capotillo, que se entraba una libre marihuana semanal. Dios. Semanal. El día de la visita él entraba y depositaba eso. Yo no llegué a pelear en la preventiva porque a nosotros nos respetaban y no buscaban problemas con nosotros. Wow. Ahora, cuando salí de ahí, salí con otra mentalidad desacatado, sin miedo, porque ya hubiera cogido cárcel por primera vez. Y ahí eso como que le daba fuerza. Le daba fuerza a uno. Salió fulano de la preventiva. Y cuando ustedes sonaban mucho, que como dicen allí en el barrio, que estaban un poco calientes las cosas, cuando ese expediente sea de ti,
o de otras personas llegaba a la mano de Chichi Bolón, ¿qué pasaba? Había que ocultarse, esconderse, pues si no él te mataba. Era un terror. Era un terror, Chichi Bolón, sí, varón. Dios mío. Chichi Bolón era el mayor y ese eran del servicio secreto del palacio. Pues esos tipos, cuando esos se agarraban a los tigres y le daban pollo al carbón, le daban palo en la Victoria, en el palacio de la policía. Eran tiempos difíciles que lo descuartizaban. Ahí salían los tipos con la narga empollada de los tablazos que le daban. Era un tiempo bien difícil. Por eso, cuando mencionaban ese nombre, se te temblaba. Sí, estaba Silvio, estaba Lora, que eran los oficiales, estaba Colombo, el teniente Colombo, que Colombo agarraba a los tigres y lo agarraba. Él agarraba a 2 tigres y nadie se le iba. Y lo esposaba y lo amarraba en un palo de luz. Y lo dejaba ahí y volvía en la tardecita. Dios. Esposado tú en un palo de luz. ¿Cuántas horas duraban eso? Desde por la mañana hasta la tarde. Y en la tarde venía él con una jipeta, le llamaban la Griselda, o el cepillito. El cepillito. Y ahí te montaba. Pero ya te pasaba el día entero ahí, todo el mundo mirándote ahí. Dios mío. Te posaba un palo de luz, te posaba. No le daban agua, no le daban comida. No, pues tú estabas ahí. Si al menos que alguien venía, porque él se iba y te dejaba posado ahí. Y él se iba. Nadie podía. No, pero un policía tenía autoridad, un policía había que respetar. Dile que un cabo en ese entonces era como general de ahora. Claro, decide un policía, varón. Tú eso de rifa de banca, eso no existía, eso era oculto, que la gente lo hacía. ¿Y por qué no tenían, no podían? No podían, porque eso estaba prohibido. Eso en los años de Balaguer, yo me acuerdo, estaba prohibido. Y esas personas que lo emposaban ahí mismo en el palo de luz, se desmayaban, ¿qué pasaba? Bueno, habían personas que venían y te ponían agua y los familiares de uno venían, pero que nadie podía ponerte la mano. Sí, porque la policía tenía un terror y un control, porque vienen desde cuando Balaguer. Dios. Y ya tú sabes que vienen de los 12 años. Estaba la banda colorada en ese tiempo, que esos tigres eran unos reformistas, varón, que eran asesinos también, que buscaban problemas y buscaban líos. Para ti, yo sé que todas las bandas eran peligrosas, pero una de las bandas que tú puedes especificar que esa gente no pensaba en 2 segundos para hacer cualquier cosa. La banda de los necios del Capotillo, lo más terrible que había. Cuando se hablaba de los necios, era un grupo que esa gente, donde llegaban había que respetarlo. Y en tiempos de huelgas, ¿cómo? Ellos tomaban el control, ellos eran los que prendían el barrio, prendían el Capotillo. Esos tigres eran un grupo. Hablar de Bitoco, de Johnny el Necio, prácticamente de Pompín, hablar de Bacá, que fue uno de los que me cortó a mí, y hablar de esos tigres, por ejemplo, de Papo el Necio. Dios mío. ¿Quién era Papo el Necio? Papo el Necio fue un tipo que tenía un hermano que le llamaban Chiche, que le cogió odio a los policías, porque le daban muchos golpes. Cuando lo agarraban lo machacaban, y eso lo frustró a él. Y donde él veía a un policía, lo atracaba y lo mataba. Dios mío. Papo el Necio fue muy belicoso, terrible, un terror. Era pequeño, pero guapo. No le tenía miedo a nadie. Papo el Necio no le tenía miedo a nadie. Había que respetarlo. ¿Y el tal Bacá? Bacá también. Bacá era uno del grupo de los necios. Yo peleé con él y más adelante le voy a decir lo que pasó con respecto a mi vida en cuanto al ambiente que yo me moví en esa área. Cuéntanos un poquito por qué tú tienes esa mano Mira, marcada. Como te iba diciendo, Dios siguió hablando a mi vida y yo entendía que Dios me estaba llamando. Apenas yo tenía como 15 años, ya iba en una edad de 15 años y ya yo estaba desacatado. Ya yo era un terror y a mí había que respetarme. Esa edad. Era una edad peligrosa. Sí, peligrosa, de 15 a 16 años. Y Dios siguió hablando y tratando conmigo. Y yo sentía que Dios me estaba llamando, pero yo rehusaba el llamado de Dios porque estaba en mi apogeo de mi juventud. Las mujeres haciéndome coro, manejando un par de pesos.
Y Dios llamándome, y yo rehusando. Wow. Entonces Dios buscaba un método para tratar conmigo, me hablaba en sueños. Yo sentía que Dios me estaba llamando. Wow. La Biblia dice, el libro de Job 33:14, de una, de dos, tres, cuatro maneras Dios habla a los hombres. Así es. Pero muchas veces no entendemos. Él no habla por sueños, revelación. Cuando el sueño cae sobre los hombres, Dios se les revela para apartar de que el alma del hombre no se pierda. Así es. Y pueda llegar al conocimiento de la verdad. Amén. Pero yo no entendía. Exacto. Y había un amigo mío que le llamaban Papolo, que tenía una esposa que le llamaban FIFA. La mamá de ella era bruja. Ella montaba loace, petroce, guedés. Dios mío. Y leía la taza, la baraja, tiraba los caracoles. Y prácticamente la mamá del amigo mío también le gustaba brujear mucho. Y ella iba donde un brujo en Don Juan. Wow. Y cuando íbamos donde ese brujo, ella iba especialmente a buscar los números, para que el brujo le diera los números. Ajá. Pero cuando yo observaba la condición del brujo, que el brujo vivía en tierra, en casa de yagua, y dormía en cartón. Wow. Una yo le dije, y cocinaba en leña, digo, brujo, pero si tú sabes el premio, juégalo, sale de esta miseria. Y yo dije, pero ven acá, esto es un truco. Y ella me llevaba allá a darme un baño de que para que la bala y los cuchillos no me entraran. Ay, ay, ay. Sí. Y yo fui por varias ocasiones y en una él me dio un baño, Rompe Saragüel, Mete Conmigo, a Manzaguapo, a Raza con todo. Me dio un baño de toda esa agua rara. Para que nada se te pegue. Sí, para que nada se me pegara. A los 15 días yo apestaba al diablo, varón, con esos baños que dan los brujos. Dios. Y como a los 16 días me dan un balazo en este pie. Y ahí tengo la marca. Wow. Ahí tengo la marca en ese tobillo. Y observo que el baño del brujo no resultó. Ay, ay, ay. Porque el baño era para que la bala y los cuchillos no me entraran. Porque en ese tiempo se peleaban. Y todo el mundo andaba con un cuchillo, un machete, un puñal. Wow. Con un pote de ácido del diablo. Dios. En ese tiempo. Me dan un balazo y volví con la mamá del amigo mío donde el brujo. A ver por qué me dieron un balazo. Porque si el baño era para eso. Y él me dijo, te falta algo. Ay, ay, ay. Y digo, ¿qué es lo que me falta? Y me dio otro baño. Y como a los 8 días, Dios siguió hablándome y yo no entendía. Dios mío. Dios me hablaba por sueño, me llamaba, ven que te quiero salvar. Me daban tratado, yo escuchaba los mensajes y me tapaba los oídos. Dios mío. Porque sentía que la voz de Dios me estaba llamando. Y cuando iba a pasar por la puerta de la iglesia, me cruzaba al otro lado para ni mirar para él. Wow. Estaba rebelde, renuente al llamado. Y Dios siguió hablándome y tratando conmigo, pero yo seguí rehusando el llamado de Dios. Entonces Dios tuvo que usar un método, y es que por los mismos puntos y por la misma área, un día yo fui a la casa de Papo Hernesio y cuando salgo me cayó un coro de esa área donde él vivía, que en esa área estaban los hachas y machetes, así era que le llamaban. Hacha y machete. Y machete. Era porque era peligroso. Sí, ellos vivían en la 16. Dios. Peleaban con hacha y con machete, pero eso le llamaban. Ellos tenían una hacha molada, porque ese era el mover que se movía. Entonces, para tú pelearle a un grupo, tú tenías que tener un pote de armoníaco y un machete en el lado. Ay, ay. Con eso tú le peleabas 4 a 5, porque tú le rociabas el armoníaco y con el machete peleabas. O te envolvía una toalla en el brazo, o con un palo, o con ácido del diablo. Entonces, Dios siguió hablándome y yo estuve rehusando el llamado. Wow. Me estuve renuente, mi madre tuvo que mudarse, mis hermanos tuvieron que correr del sector. Entonces Dios permitió que yo cortara a uno de la banda de los H Machete. Y peleé con el que le llamaban Bacá también. Ay, ay, ay. ¿Cuando cortaste? Sí, eso fue por un atraco, un robo que yo hice. Y él quería de lo que yo conseguí a la mala. Wow. Entonces, al yo no darle lo mío, él se me empató y nos fuimos y peleamos. Y yo le di un machetazo en un brazo. Dios.
Entonces, al tener problemas en el otro lado, de la otra banda, Macá era de los necios y la otra banda era de los H Machete. Luego le llamaban el Vale. Se unieron. Y dijeron, vamos con todo. Y ese día yo vine aquí a Sabana Perdida porque mi mamá vino aquí a Barrio Nuevo, a Sabana Perdida. Pero yo no me encontraba aquí. Me dijeron, varón, me llamaron de allá, no venga, que andan como 30 tigres detrás de ti. Yo dije, no, yo no tengo miedo, cogí para allá. Wow. Entonces llegué a la casa de un amigo mío que él tenía un arco que tiraba flechas. Digo, dame ese arco, que con ese yo le peleo a todo. Dios mío. Era endemoniado. Sí, endemoniado. Entonces yo fui y él me dijo, no, todo el mundo sabe que yo tengo ese arco aquí. Y si te lo doy, van a saber que fui yo. Fulano tiene un revólver. Dile que te lo empreste. Entonces el tipo me dijo, estate tranquilo, ese revólver está aquí. Nadie puede inventar porque tenía un revólver en ese tiempo. No era nadie que tenía eso. Ahora no, ahora todo el mundo está armado. Entonces yo me puse a huele ese día y me confié de él. Y no sabía que me estaban ubicando. Me emperiqué. Estoy oyendo un radio música. Y en lo que voy a cambiar el radio de música, ahí cayó el grupo. Uno de este lado, eran como 4 o 5. Habían un grupo de este lado y otro grupo de este lado. Yo estoy sentado en una acera así mismo. En el medio prácticamente. Sí. De este lado me están dando puñalada y de este lado machetazo. Sentado. Cielo. Yo estoy en una acera y el pie mío queda así, en la acera. Y me están dando machetazo. Wow. El primer machetazo que me tiran, me lo tiraron a la cabeza y yo metí el brazo. Y ahí fue que me dieron ese machetazo, que esa mano yo no puedo abrirla. Dios. Me cortan ese hueso, el de ahí, son 2 huesos que hay ahí, y el de ahí me lo caquearon. La mano se me decoyontó así. Dios. Cuando se me decoyontó me tiraron otro a la cara, a la cabeza, y se me pegó en la cara. Yo no veo de ese ojo. Desde ahí, yo tengo una cirugía maxilofacial. No sé si se nota ahí. Sí, se nota. Se ve ahí. Se nota ahí. Desde ahí hasta ahí me dio un machetazo. Que por ahí se me veía la dentadura. Dios del cielo. Entonces ahí yo caigo y me están dando puñalada y machetazo de este lado. Puñalada y machetazo, puñalada y machetazo. Y tú estabas solo prácticamente ahí. Yo estaba solo. El tipo que estaba con el revólver se espantó porque era un coro. Wow. Mi esposa que está ahí abajo, santo, ella está ahí atrás. Yo estoy en una puerta atrás y estoy ya en un caño de sangre, una llave. Me cortaron la vena femoral. La vena femoral, tú tienes 3 venas del lado izquierdo, que son la mayor del cuerpo. Está la carótida, que llega del cuello aquí al cerebro, a la cabeza. Exacto, así es. De aquí, la carótida, que es de la cara. Está la aorta, que está desde el cuello aquí al corazón. Aquí, baja aquí abajo, al fémur, a la cintura. Y de la cintura para abajo la llaman la femoral. Es la misma vena que es la que nutre el sistema sanguíneo. Dios mío. Esa vena me la partieron en pedazos. Y por ahí fue el chorro, la llave. Entonces yo tengo un pote de ácido del diablo en este bolsillo aquí. Y cuando tengo ese pote, me dio un machetazo, se me vació en el pie. Tú sabes que tú echas el ácido del diablo ahí y te sale por ahí abajo. Sí. Me cocinó el hueso, me cocinó la pierna, me la desprendió. Dios, porque era un pote así. Me dieron una puñalada aquí en el pecho, me dieron una en el corazón. Yo tengo puñalada aquí, que se pudiera mostrarla ahí. Sí, yo tengo puñalada. Dios mío, padre. Que me dieron ahí. Mira, mírala ahí. Miren los milagros que Dios hace. Y cuando te di la puñalada acá, ¿tú ahí, lo sentiste? Sí, ahí me dieron esa puñalada, me dieron esa otra ahí, metieron un cuchillo por ahí. Dios mío. Y esa pierna la tengo apuñalada desde ahí hasta allá abajo. ¡Wow! Y me cortaron la pierna, me la desprendieron. ¿Cuántos machetazos te dieron? 12 machetazos, 11 puñaladas y 12 machetazos. 12 puñaladas y 11 machetazos. Dios mío. Me picaron picado.
el chorro de sangre. Mi esposa que está ahí se vuelve loca. ¡Wow! Y el tipo, hay un muchacho que es amigo, es hermano de un amigo mío, le llamaban Fausto. Él tenía un motor 115. Cuando ve eso, que yo estoy picado, mi esposa que está ahí, me montan en un motor, ella va atrás. Y el motor iba tan rápido que en la misma esquina donde está la banda de los necios, el motor se levantó para atrás y caímos los tres desgranados. Y tú rodando. Pero tú estabas ahí fue. Yo iba así, iba perdiendo el conocimiento. Ahí fue donde la pierna se me desprendió. Dios. Y ahí yo tuve una experiencia que yo veía ya que el alma mía se estaba perdiendo el conocimiento, el oxígeno, porque estaba la sangre, el chorro de sangre. Y cuando estoy pasando esa experiencia, observo que el alma mía se está separando del cuerpo. Yo estoy viendo el cuerpo y se está separando. Y mientras se separaba, yo observo que me están pasando como un video. Dios mío. Todas las cosas que yo hubiera vivido. Wow. Mi vida pasada me la están redatando. Un video. La droga que vendí. Como por en cuestión de milésima de segundo, rápido. Wow. Y mi conciencia está viendo cosas del pasado que yo hubiera vivido. No. Era como un guión de una película. Rápido. Dios mío, Padre. La droga que vendí, lo que forniqué, los atracos, lo que consumí, todas las cosas en cuestión de segundos me la están redatando. Santo. De la edad que yo podía discernir entre lo bueno y lo malo hasta el momento que mi alma se separaba del cuerpo. El Señor me revela todas esas cosas en cuestión de segundos. Wow. Entonces, cuando terminan de pasarme el video, observo que el alma mía se separa del cuerpo. Dios. Yo vi una platanera, una camionetica de esa, una azul, que era de un señor que tenía un colmado. Me tiraron ahí. ¡Pah! Yo no supe más después de ahí más de mí. Para la gente, ya yo estaba muerto. Tú estabas muerto. Sí, porque dijeron mataron a fulano. Wow, mataron a fulano, estaba despedazado. No supe más de más. Entonces, mientras me están relatando mi vida pasada, el alma mía se separa del cuerpo. Y cuando yo vengo al conocimiento de la verdad, yo observo que la Biblia dice que nosotros estamos compuestos de tres factores: alma, cuerpo y espíritu. Juan dice 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Hijo, el Verbo. Y nosotros somos tripartitos. Así es. Alma, cuerpo y espíritu. Así es. Y yo observo que el alma mía se separa del cuerpo. Wow. Tú sabes que Salomón dice que el polvo va al polvo como era, el espíritu a Dios que lo dio. Amén. Pero Ezequiel dice: toda alma que pecare morirá. Yo pasé esa experiencia. A mí nadie me lo puede negar porque yo lo viví. Dios. Yo lo viví, yo sé que eso es real porque yo lo viví. Wow. Entonces, cuando me tiran en la camioneta, mi esposa me dice que me llevaron el mocoso cuello, pero ya no había nada que hacer, yo estaba muerto. Dios. Me tiran en una camilla y no había signos vitales, no había nada, porque toda la sangre la hubiera botado. Dios. Porque fue la vena femoral. Y esa no relaja. No es la misma aorta, por ahí es como es la llave de paso que pasa la sangre para para todo la arteria, para todos los vasos capilares. Y eso era un chorro. La boté toda. Llegué sin signos vitales al hospital. ¿Y qué pasó? Mi alma ya está pasando una experiencia, y es que cuando me comprueban todos mis hechos, lo que yo hubiera hecho, yo observo que algo la absorbe, como que absorben. Y cuando la absorben, Dios mío, me veo como en un túnel. Wow. Tú sabes que Malaquías 3:22 dice, Santo, que el Señor hizo un libro de memoria para saber en aquel día quién le sirvió y quién no le sirvió. Amén. Algo absorbe mi conciencia, porque el alma es la conciencia. Amén. Así es. De uno, porque la gente habla del corazón, y el corazón es un órgano lo que bombea la sangre. Así es. Es un órgano, es una bomba. Entonces mi conciencia, yo me veo en un túnel dando vueltas. Me cuenta que mi esposa está llorando, le avisan a mi madre lo que me hubiera pasado.
no hay nada que hacer. Yo estoy en una camilla en el Moscoso Puello. Me dice que llegó la policía del destacamento del Simón Bolívar, preguntando que qué hizo. Yo no supe más de mí. Yo pues, lo que sé es que mi alma está pasando por una experiencia que yo no quiero que nadie la pase. Dios. Y cuando estoy en ese túnel, yo no sé el tiempo que duré ahí, pero fue un tiempo largo. Pero mi conciencia me decía para dónde iba. Ay, ay, ay. Por la vida que yo viví, por los llamados que me hicieron que no atendí. Ya tú estabas consciente. Estaba consciente ya, porque la conciencia no muere. Así es. Entonces iba en ese túnel dando vueltas, era como un remolino. Y yo buscaba de dónde agarrarme, pero no podía, porque es como una fuerza que te atrae. Por eso es que la Biblia te dice que el que no se halló en Cristo fue lanzado. No es que la gente se va ahí, lo lanzan. Es lanzado al lago de fuego. Entonces yo voy en ese túnel y yo voy buscando dónde agarrarme, mientras el cuerpo mío está tirado, picado, despedazado. Estas son las evidencias de lo que me pasó. Santo Dios. Y mientras iba en ese túnel, yo empiezo a gritar, porque ya mi conciencia me decía para dónde iba. Era un túnel oscuro, en parte se ponía brillante y en otro se ponía oscuro, como un remolino así, dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta, así, como un remolino. Era como un laberinto, pero que al final se veía como una salida, como una luz. Pero ya mi conciencia me decía para dónde yo iba. Y yo empecé a llorar y empecé a gritar. Y dentro de ese lugar decía, no permita que yo caiga de ese lugar, que caiga ese lugar. Y mi esposa llorando, mi madre que llegó a llorando. Mucha gente del barrio decía, mataron a fulano, porque fue algo espantoso. Eso nunca se hubiera visto en la condición que me dejaron a mí. Tu pierna prácticamente despedazada, mira, y de por ahí abajo el brazo. ¿Y cuántos puntos te dieron en el brazo? Bueno, no sé cuánto me dieron. Yo lo que sé es que la mano me la cortaron. Esa mano, mira, yo nunca he podido abrirla. Yo muevo los dedos, pero no puedo. Sí, porque esa mano me la descoyuntaron. Y esa pierna yo tengo como 7 puñaladas ahí que me pasan de lado a lado. Aparte de eso me dieron los puñales en la vejiga aquí. ¿En la vejiga? En la vejiga, sí. ¿Y los doctores qué le dijeron? Bueno, le dijeron a mi esposa que si en dado caso, después que la otra experiencia, que dijeron que si yo quedaba vivo no había nada que hacer, porque yo estaba desgranado, despedazado. Y el milagro más grande es que Dios me da 4 muchachos. Dios. Idéntico a mí, con mi esposa. ¡Wow! Impresionante, señores. ¡Wow! Viene la segunda parte. Esto está tremendo. Yo estoy impactado de lo que Dios hizo con este gran hombre de Dios. 12 machetazos y 11 puñaladas. Prácticamente en las manos de los médicos. Ya usted escuchó. No había remedio para nada. Y le dijeron, si quedaba vivo, era prácticamente una persona normal, común y corriente, pero no iba a procrear vida. Claro. Y Dios lo honró con una hermosa familia y 4 muchachos. Sí. Eso lo hace Dios. En la segunda parte, usted sabe que el tiempo premia. En la segunda parte estaremos hablando qué pasó después que Dios le dio la familia. ¿Qué ocurrió con el llamado? Si aceptó el llamado, si vino a los pies de Cristo. Cuando vino a los pies de Jesús, vamos a hablar un poquito cómo fue su inicio en el ministerio, cómo se dio cuenta el gran potencial que tenía y lo que Dios ha hecho con él y a dónde Dios lo ha llevado predicando la palabra de Dios. Prepárese que viene la segunda parte. Ungido de Dios. Amén. Te voy a dar 1 minuto para que me le dé un consejo breve. Aquellos que se creen guapones en el mundo, que porque tienen pistola, porque tienen machete, y culmine con una oración. Sí, sabes que el mundo es una trampa, el mundo es un espejismo, el mundo es un engaño. Y el enemigo muchas veces, estando uno joven, avienta uno como un globo y después mismo se encarga y busca una aguja y revienta uno. Así es. Es decir, que mi consejo es que atiendan al llamado. Amén. Que el evangelio es el sistema que Dios dejó
para que los hombres se salven. Amén. Fuera del Evangelio de Jesucristo no hay salida. Santo. Ese es el método que Dios dejó para que nosotros nos salvemos. Amén. Entonces, muchas veces Satanás se lleva a muchos jóvenes a destiempo porque Dios los llama y ellos no entienden el llamado. Santo. No entienden y quieren prácticamente llevarse el mundo por encima o por delante. Así es. Entonces, mi consejo es que escuchen la voz de Dios, que todavía hay oportunidad. Amén. Y que el Señor lo llama. Amén. Y que en el Evangelio es donde está el verdadero gozo. Aleluya. Y yo me gozo encontrándome en el Evangelio, porque como te decía, la segunda parte viene ahora, que es la parte buena. Todavía el testimonio no ha concluido, porque Dios, un libro es un libro. Es tremendo. Entonces yo quiero concluir con la parte de cuando yo empecé a llorar y oí la voz de Dios que me dijo: te daré una oportunidad. Yo la pude oír ahí. Yo oí una voz audible que retumbaba. Y yo oí la voz, pero no vi la figura. Y yo sentía que agarran el alma y la sacaron de ese lugar. Y cuando la regresaban, yo vi a mi esposa llorando, vi a mi madre llorando, y vi el cuerpo rodeado de gente del barrio y de médicos. Y vi el cuerpo picado y el sangrero en la camilla. Y yo siento como que le devolvieron el alma al cuerpo y el cuerpo reaccionó. Reaccionó de tal manera que fue una experiencia que después de ahí yo pasé la experiencia más grande en mi vida. No solo fue en los machetazos, sino lo que yo pasé en el hospital. Después que me pasó lo que me pasó. Wow. Y de ahí fue que tu vida continuó, ya obedeciste el llamado de Dios. Obedecí el llamado de Dios. Te dio una oportunidad. Sí, pero tuve que pasar otra experiencia después de los machetazos, que para mí fue la más fuerte. No, pero en la segunda parte vamos a revelar eso. Sí, claro. Dios mío, impresionante. Culmina con una oración, profesor. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te doy la gracia, Señor, por este momento tan especial que tú me has permitido que yo hable de tu grandeza, de tu poder infinito, de tu amor y de tu misericordia. Yo te pido, Dios, que todo aquel que va a ver y va a escuchar este testimonio, tú lo impactes con tu palabra, con tu poder y con tu misericordia. Te pido que tu gracia y tu favor lo alcance y lo bendiga de una manera sobrenatural, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Impresionante, familia. Wow, la gloria es de Dios por los siglos de los siglos. Este gran testimonio, un mensaje a la conciencia. Comparta este video, sea un canal de bendición para llevar este mensaje al mundo. Y yo sé que a través de esa gran bendición, a través de ese corazón que Dios te ha dado para compartir estos videos, yo sé que muchas personas que no conocen a Dios vendrán a Dios, su vida será transformada. Su amigo y hermano Joselito Pérez, junto al pastor José Canela. ¿Cómo te puedo buscar en las redes sociales, pastor? José Canela. Amén. Y si los pastores, alguien te quiere invitar, ¿cómo lo hace? Bueno, por WhatsApp, 809-762-8018. Amén. José Canela. José Canela. Sí. Hermano, les recomiendo este gran hombre de Dios, más de 30 años predicando un Cristo que cambia y un Cristo que liberta. Que no se te olvide suscribirte, busca tu programa ahí mismo, Impacto de Dios TV para las Naciones. Suscríbete, dale a la campanita y también puedes buscar nuestro Facebook, Joselito Pérez, ¿verdad? Y también en el mismo Facebook e Instagram, Impacto de Dios TV para las Naciones. Que el eterno Dios nos bendiga todo, hoy, mañana y siempre. Viene la segunda parte. Amén. Chao.